A veces la vida se siente como una montaña rusa sin control, ¿no? Días en los que todo parece ir bien, y de repente, sin aviso, algo cambia. Las preocupaciones comienzan a invadirte, el estrés se acumula, y las preguntas empiezan a aparecer. ¿Por qué me está pasando esto? Logra, ¿qué he hecho para merecer esto? Swing, o incluso, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Todos hemos pasado por momentos así, pero aquí viene lo interesante, lo que quizá no siempre recordamos. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando, y no solo lo sabe, lo entiende profundamente. Él conoce cada detalle de tu vida, desde las batallas más visibles hasta aquellas que llevas en silencio, esas que nadie más nota, pero que te desgastan día a día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que llevas tanto peso sobre tus hombros? Quizás sea porque estás intentando llevarlo todo solo, creyendo que debes ser fuerte, que no debes mostrar debilidad, pero ¿y si te dijera que no estás solo en esta lucha? Este video es una invitación, una llamada para que te detengas un momento, respires y recuerdes que no necesitas llevar ese peso tú solo. Dios está a tu lado, esperando a que confíes en Él, a que te entregues por completo a sus manos. Y sé que suena fácil decirlo, pero no siempre es tan sencillo de hacer, ¿verdad? A veces parece que soltar el control nos deja vulnerables, pero ¿qué tal si te dijera que en esa vulnerabilidad es donde realmente encuentras paz? El propósito de este video es que juntos exploremos lo que significa entregarse a Dios en los momentos difíciles, entender por qué, a pesar de no ver el final del túnel, Él tiene un plan perfecto para ti. Es un recordatorio de que Dios no solo está presente en los buenos momentos, sino especialmente en los días oscuros. Él sabe por lo que estás pasando y quiere que confíes en que al final todo tiene un propósito mayor, un propósito que quizás ahora no entiendas, pero que con el tiempo se revelará. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué significa realmente entregarse a Dios? A veces escuchamos estas palabras y suenan muy espirituales, pero cuando estamos en medio de una tormenta, no siempre es fácil de aplicar. Es como si supiéramos que deberíamos confiar, pero hay una parte de nosotros que sigue aferrada al control, ¿cierto? Esa parte que no quiere soltar porque tiene miedo de lo que pueda pasar, si simplemente deja ir. Lo primero que tienes que entender es que entregarse a Dios no significa rendirse en el sentido de darte por vencido. No se trata de abandonar tus esfuerzos o tus responsabilidades, sino de reconocer que hay cosas que están fuera de tu control. Es aceptar que aunque tú hagas lo mejor posible, hay situaciones que solo Dios puede manejar, y eso está bien. Imagínate por un momento que estás en medio de un río con una fuerte corriente. Estás luchando por nadar contra el flujo, esforzándote al máximo, pero cuanto más luchas, más te cansas y más te arrastra el agua. Ahora piensa, ¿qué pasaría si, en lugar de luchar, te permitieras fluir con la corriente? Eso es lo que Dios te pide, que confíes en Él, que te dejes llevar por su plan, porque Él sabe hacia dónde te está guiando, incluso si tú no lo ves ahora. Entregarse a Dios es reconocer que Él tiene el control, y que su plan es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero claro, eso no significa que será fácil. Somos humanos, y una de nuestras mayores luchas es soltar las riendas, especialmente cuando sentimos que todo está fuera de control. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. A veces el dolor, la confusión o el miedo nos hacen olvidar que no estamos solos. Cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra primera reacción suele ser intentar resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos decimos a nosotros mismos, tengo que encontrar una solución, no puedo fallar, o si no hago algo, todo se va a derrumbar. Pero, ¿y si te dijera que esa presión que sientes no es lo que Dios quiere para ti? Él no quiere que vivas con esa carga constante. Jesús lo dijo claramente en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este no es solo un versículo bonito para leer en momentos de tranquilidad. Es una invitación directa a ti, en este momento,
en medio de tu tormenta. Dios sabe que estás cansado, que te sientes abrumado. Él no quiere que sigas luchando solo, quiere que te acerques a Él y descanses. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. Está bien, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo realmente me entrego a Dios cuando todo a mi alrededor parece derrumbarse? Aquí es donde entra el siguiente punto importante. Entregarse a Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, es una decisión diaria, a veces una decisión que tomas minuto a minuto. No es algo que haces una vez y ya está, como marcar una casilla en una lista de tareas pendientes. Es algo continuo. Cada vez que te enfrentas a un desafío, una preocupación, una situación que no entiendes, tienes la oportunidad de entregársela a Dios. Y esa entrega no siempre será fácil. Habrá momentos en los que querrás retomar el control, en los que sentirás que confiar en Dios es arriesgado. Pero ¿sabes qué? Es en esos momentos cuando más necesitas dar ese paso de fe. Porque aquí está la verdad. Dios nunca te ha fallado antes y no va a empezar ahora. Si echas un vistazo a tu vida, probablemente verás momentos en los que, aunque no lo sabías en ese momento, Dios estaba trabajando a tu favor, incluso en medio de las dificultades. Y si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Pero entregarse no es solo sobre confiar en que todo va a estar bien. También es acerca de aprender a escuchar a Dios en medio del caos. A veces, estamos tan ocupados tratando de encontrar soluciones por nuestra cuenta que olvidamos hacer una pausa y buscar su dirección. Porque sí, Dios tiene un plan, pero parte de entregarse a Él es estar dispuesto a seguir sus instrucciones, incluso cuando no las entiendes completamente. Es como si estuvieras caminando por un sendero oscuro, con solo una linterna que ilumina unos pocos pasos por delante. No puedes ver todo el camino, pero confías en que la luz que tienes es suficiente para guiarte. Así es como funciona entregarse a Dios. Él te mostrará el siguiente paso, y cuando sea el momento adecuado, te revelará el siguiente, y luego el siguiente. Pero no tienes que verlo todo de una vez. Solo necesitas confiar en que la luz que te está dando es suficiente para hoy. Y eso nos lleva a algo clave: la paciencia. Muchas veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, queremos soluciones rápidas. Queremos que Dios actúe ya, que resuelva el problema de inmediato. Pero su tiempo no es nuestro tiempo, y su manera de hacer las cosas a veces es muy diferente a lo que nosotros esperamos. Entrégate a Dios significa también confiar en su tiempo, aunque eso signifique esperar más de lo que quisiéramos. Es como el agricultor que planta una semilla. Él no puede hacer que la planta crezca más rápido solo porque tiene prisa. Sabe que debe regarla, cuidarla y esperar. De la misma manera, Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Él está cultivando algo en ti, y cuando llegue el momento adecuado, verás el fruto. Así que, en este momento, si te sientes atrapado, si sientes que las cosas no están avanzando como te gustaría, te animo a que hagas una pausa. Respira profundamente y recuerda, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Él ve el panorama completo, incluso cuando tú solo puedes ver una pequeña parte. Al final del día, entregarse a Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer que no tenemos que llevar el peso de todo, porque tenemos un Padre que está más que dispuesto a cargarlo por nosotros. ¿Te imaginas cuánta paz podrías tener si dejaras de intentar controlarlo todo? Eso es lo que Dios quiere para ti: paz. Una paz que solo viene cuando confías plenamente en Él. Ahora que hemos hablado de lo que significa entregarse a Dios y lo importante que es confiar en Él, vamos a profundizar un poco más en cómo se ve esto en la vida diaria. Porque, como ya dijimos, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es una elección que haces constantemente. Y quiero que hablemos de cómo puedes empezar a practicarlo. Primero que nada, cuando enfrentas una situación difícil, ya sea un problema de salud, una crisis financiera, una relación rota, o incluso esos momentos en los que simplemente sientes que la vida te está golpeando por todos lados, lo primero que debes hacer es reconocer que necesitas ayuda. Y suena simple, pero no siempre lo es, ¿verdad? A veces,
Nos cuesta admitir que no podemos con todo. Estamos acostumbrados a pensar que debemos ser fuertes, que debemos resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero aquí está el primer paso hacia entregarse a Dios. Admitir que por más que lo intentes, hay cosas que están fuera de tu control. Hay momentos en los que simplemente no tienes las respuestas. Y está bien, porque ahí es donde entra Dios. Él no espera que tú lo sepas todo o que tengas todo bajo control. De hecho, Él quiere que reconozcas que lo necesitas. Esa es la verdadera esencia de la fe. Saber que, aunque no entiendas todo, confías en aquel que lo entiende. Imagina que estás en una habitación oscura. No puedes ver nada, te sientes desorientado y asustado. Pero en esa oscuridad, de repente escuchas la voz de alguien que te conoce, que te ama y que sabe exactamente cómo sacarte de ese lugar. ¿Qué harías? Claro, seguirías esa voz porque confías en esa persona, porque sabes que quiere lo mejor para ti. Así es como funciona con Dios. Él está ahí, hablándote, guiándote, incluso en los momentos más oscuros. Lo único que necesitas hacer es escuchar su voz y seguirla. ¿Y cómo haces eso? Aquí es donde entra el siguiente punto, la oración. No hay mejor manera de entregarse a Dios que a través de la oración. A veces pensamos en la oración como un acto ritual, algo que hacemos porque debemos hacerlo. Pero en realidad, la oración es tu línea directa con Dios. Es tu momento de ser completamente honesto con Él, de decirle cómo te sientes, qué te preocupa y pedir su ayuda. Lo bonito de la oración es que no tiene que ser complicada. No necesitas palabras elegantes ni frases perfectas. Dios no está esperando que recites algo que suene bonito. Él quiere que seas real. Quiere que te acerques a Él tal como eres, con tus miedos, tus dudas, tus frustraciones. Y aquí es donde muchas veces nos perdemos. Pensamos que tenemos que tener todo resuelto antes de acercarnos a Dios. Pero es al revés. Es en medio de tu confusión, de tu cansancio, cuando más necesitas hablar con Él. Y te digo algo, no hay nada más liberador que llevar tus cargas a Dios. La paz que sientes cuando le hablas de lo que te está pasando es indescriptible. Es como si, en ese momento, dejaras de cargar todo tú solo. Estás poniendo en sus manos lo que tú no puedes resolver por tu cuenta. Y aunque la situación no cambie inmediatamente, tu corazón sí lo hará. Porque al orar, estás diciendo, Dios, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí, aunque ahora no lo entienda. Y aquí es donde también entra la confianza en su voluntad. Entregarse a Dios no es solo pedirle que resuelva tus problemas de la manera en que tú quieres, es estar dispuesto a aceptar su plan, incluso si no se parece en nada al que tú tenías en mente. Y esto es difícil, porque todos tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Queremos que nuestras oraciones sean respondidas de una cierta manera, en un cierto tiempo. Pero entregarse significa decir, Dios, sé que tú tienes un plan mejor. Y aunque no lo vea ahora, confío en que estás trabajando en algo más grande. A veces, Dios responde nuestras oraciones de formas que no esperamos. Quizá esperabas que Él quitara un obstáculo de tu camino, pero en lugar de eso, te está dando la fuerza para superarlo. O tal vez esperabas una solución rápida, pero Él te está enseñando paciencia en el proceso. De cualquier manera, su plan siempre es para tu bien, aunque en el momento no lo parezca. Y es aquí donde entra algo fundamental, la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. Esto es clave. Muchas veces, cuando estamos pasando por dificultades, lo único que queremos es una solución inmediata. Queremos que el dolor o la incertidumbre desaparezcan ya. Pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Él tiene una visión mucho más amplia de lo que está haciendo en tu vida. Y a veces, lo que parece un retraso es en realidad parte de un proceso mucho más profundo que está ocurriendo dentro de ti. Mira, en la Biblia encontramos tantas historias de personas que tuvieron que esperar. Desde Abraham esperando la promesa de un hijo, hasta José que fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de llegar a ser el gobernador de Egipto. En cada una de esas historias, el tiempo de espera no fue un tiempo perdido. Dios estaba trabajando, moldeando sus corazones, preparándolos para lo que venía. Y lo mismo sucede contigo.
Quizá hoy no entiendes por qué tienes que pasar por lo que estás pasando, pero te aseguro que Dios está usando ese tiempo para hacer algo mucho más profundo en ti. Tal vez te está enseñando a depender más de Él, a soltar el control, o incluso a desarrollar una fe más fuerte. Sea lo que sea, puedes estar seguro de que tu espera no es en vano. Así que en esos momentos en los que sientes que Dios está tardando demasiado en responder, recuerda que su tiempo es perfecto. Lo que parece un retraso desde tu perspectiva, en realidad es el momento justo desde la perspectiva de Dios. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Seguir luchando por tu cuenta, tratando de controlar todo, o confiar en que el Dios que creó el universo tiene un plan mucho mejor para ti? Porque esa es la verdad. Él tiene el control, y su amor por ti es tan grande que nunca te dejará solo en medio de tu batalla. Y es justamente en ese proceso donde muchos de nosotros nos sentimos perdidos. Porque, seamos honestos, confiar en que Dios tiene un plan más grande suena bien en teoría, pero en la práctica, cuando las cosas se complican, la incertidumbre puede ser abrumadora. Esa sensación de no tener el control, de no saber qué va a pasar mañana o cómo vas a salir de la situación en la que te encuentras, puede ser desgastante. ¿Alguna vez te ha pasado que le has pedido algo a Dios y no recibes una respuesta clara? O peor, parece que las cosas empeoran en lugar de mejorar. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿Dios realmente me está escuchando? ¿De verdad le importa lo que estoy pasando? Y es aquí donde la duda puede entrar en juego, y donde muchos comenzamos a alejarnos, a tratar de resolver todo por nuestra cuenta porque, bueno, parece que Dios está en silencio, ¿verdad? Pero aquí viene algo clave que quiero que entiendas. El silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, cuando parece que Dios no está respondiendo, es porque está obrando en el silencio. Y sé que esto puede sonar difícil de aceptar cuando estás en medio del dolor o de la confusión, pero Dios está siempre presente, incluso cuando no lo sientes de inmediato. Piensa en un profesor durante un examen. ¿Qué hace el profesor? Guarda silencio, ¿verdad? No porque no le importe lo que está pasando, sino porque el examen es un momento en el que el estudiante tiene que aplicar lo que ha aprendido. De manera similar, hay momentos en tu vida donde Dios parece estar en silencio porque te está guiando a aplicar las lecciones que te ha enseñado previamente. Es un tiempo para crecer en fe, para aprender a confiar en Él, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y eso no es fácil, lo sé. La incertidumbre puede ser una prueba de fuego para cualquiera de nosotros. Nos sentimos incómodos, ansiosos y a veces desesperados por una solución rápida. Pero es precisamente en esos momentos donde más necesitamos recordar que Dios no nos ha abandonado, que su silencio no es indiferencia, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Aquí es donde entra otra parte importante de entregarse a Dios, aprender a descansar en su paz, incluso cuando las circunstancias son caóticas. Y mira, no estoy diciendo que simplemente ignores tus problemas o que pretendas que todo está bien cuando claramente no lo está. Pero lo que sí puedes hacer es elegir confiar en que Dios está en control, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece estar al revés. Jesús lo dijo en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa paz que Jesús promete no es la misma paz que el mundo intenta ofrecer. No es una paz que depende de que todo esté en su lugar o que todos tus problemas estén resueltos. Es una paz que viene directamente de saber que, sin importar lo que pase, Dios tiene el control y que estás en sus manos. Y eso es algo que puedes experimentar incluso en medio de la tormenta. Porque, ¿qué sentido tendría la fe si solo funcionara cuando todo está bien? La verdadera fe se demuestra en los momentos difíciles, cuando decides confiar en Dios a pesar de no entender todo. Y eso es lo que significa entregarse a sus manos. Ahora quiero que pienses en algo. Cada vez que intentas resolver todo por tu cuenta, ¿cómo te sientes? Apuesto a que, en la mayoría de los casos, terminas agotado, frustrado y quizá más estresado que antes. Eso pasa porque estás cargando un peso que no te corresponde.
Dios nunca quiso que llevaras todas tus cargas solo. De hecho, una de las cosas más liberadoras que puedes hacer es dejar de luchar por tener todas las respuestas y simplemente confiar en que Dios ya tiene todo bajo control. Y aquí entra un punto interesante. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente rendirte. No rendirte en el sentido de darte por vencido, sino rendirte a Dios. Decirle: Dios, no puedo con esto por mí mismo. No tengo todas las respuestas, pero confío en que tú las tienes. Me entrego a ti, confío en tu plan, y voy a seguir adelante sabiendo que tú estás conmigo. Esa es la verdadera entrega. No se trata de renunciar a tus esfuerzos, sino de dejar de cargar el peso solo y confiar en que Dios está llevando el control. Es un acto de humildad, pero también es un acto de sabiduría, porque, seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos estresado, preocupado y agotado intentando resolver cosas que solo Dios puede manejar? Y cuando finalmente lo entregamos a Él, las cosas comienzan a cambiar. Quizá no de la manera que esperábamos, pero siempre de la manera correcta. ¿Te imaginas vivir con esa paz, sabiendo que no tienes que llevarlo todo tú solo? ¿Te imaginas lo liberador que sería simplemente confiar en que Dios tiene el control de cada detalle de tu vida, incluso los más pequeños? Esa es la invitación que Dios te hace hoy. No es una promesa de que todo será fácil o que no enfrentarás dificultades, pero sí es una promesa de que, cuando te entregas a Él, encuentras una paz y una fortaleza que no podrías encontrar en ningún otro lugar. Y es una promesa real, una promesa que Dios ha hecho a lo largo de toda la Biblia. Yo estaré contigo, dice en Isaías 41:10. No es un quizá o un depende de cómo te comportes. Es una certeza. Dios está contigo y su presencia en tu vida no depende de tus circunstancias. No importa cuán difícil sea el momento que estés atravesando, Él está a tu lado, esperando que te entregues a sus manos para que puedas experimentar su paz y su poder de una manera que nunca habías imaginado. Y es que esa libertad de la que hablamos, la que viene cuando te entregas a Dios, es algo tan profundo que va mucho más allá de simplemente dejar de preocuparte por las cosas que no puedes controlar. Es un cambio completo en cómo vives tu vida, en cómo ves el mundo a tu alrededor, y más importante aún, en cómo ves tu relación con Dios. A ver, cuando hablamos de entregarse a Dios, muchas veces pensamos en las grandes decisiones, ¿verdad? Cosas como cambiar de trabajo, problemas familiares o crisis de salud. Y sí, por supuesto que esos son momentos donde debes confiar plenamente en Dios, pero hay algo más que muchas veces pasamos por alto. El entregarse a Dios también ocurre en los pequeños detalles del día a día. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado preocupándote por algo que, al final del día, no era tan importante? Quizás fue una discusión con un amigo, una fecha límite en el trabajo o incluso un malentendido. Y antes de que te des cuenta, estás estresado, te sientes molesto o frustrado, y todo eso te roba la paz. Pero, ¿y si en esos pequeños momentos también aprendieras a entregarte a Dios? Es fácil pensar que solo necesitamos confiar en Él en las grandes tormentas, pero la verdad es que Dios también está interesado en los detalles más pequeños de tu vida. Él quiere que vivas con paz y libertad, no solo en las decisiones importantes, sino también en las pequeñas. Esa preocupación constante, ese estrés que te consume por cosas que realmente no tienen tanto peso, es una carga innecesaria que Dios no quiere que lleves. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en lo que dice, en toda ocasión. No solo en los momentos de crisis, sino en cada situación. Dios quiere que le confíes cada detalle, cada preocupación, por más pequeña que parezca. Imagina lo diferente que serían tus días, si, en lugar de dejar que esas pequeñas cosas te roben la paz, las pusieras en las manos de Dios. Porque entregarse a Dios
no es algo que haces una vez y ya está. Es algo continuo, diario. Es una forma de vivir. Es un estilo de vida donde, en cada situación, grande o pequeña, eliges confiar en que Dios tiene el control y que su paz puede llenar tu corazón en cualquier momento. Y quiero ser honesto contigo. Esto no siempre será fácil. Habrá momentos en los que te encontrarás atrapado en la preocupación o en el deseo de controlar todo por ti mismo. Somos humanos, y la tentación de querer manejar las cosas a nuestra manera siempre estará ahí. Pero es precisamente en esos momentos donde más necesitas recordar lo que ya hemos hablado, que Dios está contigo y que su plan para ti es perfecto, incluso si no lo ves en este momento. Cuando decides entregar los pequeños detalles de tu vida a Dios, algo increíble comienza a suceder. Empiezas a vivir con una ligereza que no habías experimentado antes. Es como si, de repente, ese peso que llevabas en los hombros comienza a desaparecer. Ya no tienes que preocuparte por cada pequeño obstáculo, porque sabes que Dios ya está trabajando en cada aspecto de tu vida. Y cuando dejas de preocuparte por esos detalles, puedes empezar a disfrutar más de la vida. Puedes ser más presente en tus relaciones, en tus actividades diarias, porque tu mente y tu corazón no están consumidos por el estrés o la ansiedad. Y aquí quiero que pienses en algo importante. ¿Cuántas veces te has perdido momentos de felicidad o paz porque tu mente estaba en otro lugar? Quizás estabas físicamente presente con tus amigos o familiares, pero tu mente estaba atrapada en preocupaciones o problemas que no podías resolver en ese momento. Y lo que pasa es que te pierdes de lo que Dios te está dando hoy. Eso es lo que quiero que veas con claridad. Cuando decides entregarte a Dios, cuando confías en que Él tiene todo bajo control, no solo estás soltando el estrés, sino que también estás abriendo espacio para disfrutar más de la vida que Él te ha dado. Porque Dios no quiere que vivas atrapado en preocupaciones constantes. Él quiere que vivas con gozo, con paz, y que puedas disfrutar de cada bendición que te ha dado. ¿Te das cuenta de lo diferente que sería tu vida si empezaras a vivir de esa manera? Si cada día eligieras entregar a Dios no solo tus grandes problemas, sino también esos pequeños detalles que a veces parecen insignificantes, pero que terminan robándote la paz. La clave está en la constancia. Es un acto diario, una decisión que tomas una y otra vez. Hoy elijo confiar en Dios. Hoy elijo entregarle todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y sé que Él está conmigo. Y lo maravilloso es que cuando empiezas a hacer esto, poco a poco tu perspectiva cambia. Ya no ves los problemas de la misma manera. Ya no te sientes abrumado por cada pequeña dificultad, porque sabes que no estás solo en esto. Sabes que Dios está trabajando en tu favor, y que aunque no veas los resultados de inmediato, puedes confiar en que todo está bajo su control. Eso es lo que significa vivir una vida de entrega a Dios. No es simplemente una idea abstracta o algo que solo ocurre en momentos de crisis. Es una forma de vivir cada día, cada momento, con la seguridad de que Dios te cuida y te guía. Es elegir, una y otra vez, entregarte a sus manos y descansar en su paz.